Buda es una de las figuras más importantes e influyentes de la historia de la humanidad. También conocido como Siddhartha Gautama, fue un príncipe hindú que vivió en el norte de la India hace más de 2500 años. Después de experimentar el sufrimiento del mundo, Buda decidió abandonar su vida de privilegio y dedicarse a buscar la verdad y el significado de la vida. A través de la meditación y la introspección, logró alcanzar un estado de iluminación que lo llevó a desarrollar una filosofía y una práctica espiritual que se conocen como budismo. Las enseñanzas de Buda se basan en el reconocimiento del sufrimiento humano y la búsqueda de una solución para superarlo. Según Buda, la causa del sufrimiento es el deseo y la ignorancia, y la liberación del sufrimiento se logra a través de la comprensión y la práctica de los 4 nobles caminos: la comprensión correcta, la intención correcta, el discurso correcto, la acción correcta, el modo de vida correcto, el esfuerzo correcto, la atención plena correcta y la concentración correcta. Buda es considerado un modelo de vida para muchos budistas en todo el mundo, y su legado sigue siendo relevante hoy en día para aquellos que buscan la paz, la felicidad y la sabiduría. El camino hacia la iluminación según Buda se basa en el reconocimiento del sufrimiento humano y la búsqueda de una solución para superarlo. Según Buda, la causa del sufrimiento es el deseo y la ignorancia, y la liberación del sufrimiento se logra a través de la comprensión y la práctica de los 4 nobles caminos. Los 4 nobles caminos son: la comprensión correcta, reconocer la verdadera naturaleza de la realidad y comprender la interdependencia de todas las cosas. La intención correcta, establecer una intención adecuada, una motivación pura y benevolente, y cultivar la compasión y la bondad. El discurso correcto, la acción correcta y el modo de vida correcto, desarrollar una conducta ética que refleje los valores del budismo y que esté en armonía con el bienestar propio y de los demás. El esfuerzo correcto, la atención plena correcta y la concentración correcta, cultivar la meditación y la atención plena para cultivar la claridad mental, la sabiduría y la concentración. A medida que se avanza en el camino, se desarrollan las 4 nobles verdades que constituyen el núcleo de la filosofía budista. Estas verdades son: la verdad del sufrimiento, reconocer el sufrimiento humano y la insatisfacción. La verdad del origen del sufrimiento, reconocer que el deseo y la ignorancia son las causas del sufrimiento. La verdad de la cesación del sufrimiento, reconocer que el sufrimiento puede terminar. La verdad del camino hacia la cesación del sufrimiento, practicar los 4 nobles caminos para alcanzar la iluminación y la liberación del sufrimiento. El camino hacia la iluminación según Buda implica cultivar una comprensión profunda de la naturaleza de la realidad y de la mente, y desarrollar una conducta ética, meditación y atención plena para superar el sufrimiento y lograr la iluminación. Para Buda, la compasión es una de las cualidades más poderosas que podemos cultivar en nuestra vida. La compasión es la capacidad de sentir empatía y comprensión por el sufrimiento de los demás y de actuar para aliviarlo. Según Buda, la compasión es una fuerza motivadora que nos impulsa a actuar de manera desinteresada para ayudar a los demás. Al desarrollar la compasión, cultivamos una actitud altruista que nos ayuda a conectarnos con los demás y a comprender su sufrimiento. Buda enseñó que la compasión es una fuerza poderosa que puede transformar nuestras vidas y las de los demás. Cuando somos compasivos, abrimos nuestros corazones y nos conectamos con el sufrimiento de los demás. Esto nos ayuda a desarrollar una mayor empatía y comprensión por los demás, y a actuar en consecuencia. La compasión también puede ser un camino hacia la liberación del sufrimiento. Según Buda, la compasión es uno de los medios más efectivos para superar la ignorancia y el apego que son las causas del sufrimiento. Cuando nos enfocamos en los demás, nos alejamos de nuestro propio sufrimiento y logramos un mayor equilibrio emocional. La compasión es una fuerza poderosa según Buda, que nos ayuda a conectarnos con los demás, a aliviar su sufrimiento, y a encontrar la paz y la felicidad. Al desarrollar la compasión, cultivamos una actitud desinteresada y altruista que puede transformar nuestra vida y las de los demás. Las enseñanzas de Buda ofrecen un camino para superar el sufrimiento y alcanzar la felicidad. A continuación, se presentan algunas de las principales enseñanzas de Buda para lograrlo. Las 4 nobles verdades: según Buda, el sufrimiento es una parte natural de la vida. Las 4 nobles verdades son un conjunto de enseñanzas que ofrecen una perspectiva sobre la naturaleza del sufrimiento y cómo superarlo. Las verdades son: el sufrimiento existe, el sufrimiento tiene una causa, el sufrimiento puede ser superado, y hay un camino para superar el sufrimiento. La impermanencia,
Todo es impermanente. La comprensión de la naturaleza transitoria de las cosas nos ayuda a superar el sufrimiento. Si podemos aceptar el cambio constante y la impermanencia de las cosas, podemos liberarnos del apego y encontrar la felicidad. El desapego. Buda enseñó que el deseo y el apego son las causas principales del sufrimiento. Al dejar ir nuestros apegos y deseos, podemos liberarnos del sufrimiento. Cultivar la comprensión de la impermanencia y la renuncia a los apegos y deseos pueden ayudarnos a encontrar la felicidad y la paz interior. El mindfulness. Buda enseñó que el mindfulness es un camino hacia la comprensión y la liberación del sufrimiento. Practicar la atención plena nos permite estar presentes en el momento y ver las cosas con claridad, sin ser influenciados por nuestros pensamientos y emociones. Esta práctica nos permite desarrollar una mayor comprensión de nuestra propia mente y del mundo que nos rodea. Los actos de bondad, la compasión y la bondad son fundamentales para superar el sufrimiento y encontrar la felicidad. Practicar actos de bondad hacia los demás, así como hacia uno mismo, nos ayuda a cultivar la compasión y la empatía. Esto nos permite conectarnos con los demás y construir relaciones significativas. Las enseñanzas de Buda ofrecen un camino para superar el sufrimiento y alcanzar la felicidad. La comprensión de las 4 nobles verdades, la aceptación de la impermanencia, el desapego, la práctica de la atención plena, y la cultivación de la compasión y la bondad son fundamentales para este camino. El concepto de karma es fundamental en la enseñanza de Buda. La ley del karma establece que nuestras acciones tienen consecuencias, y estas consecuencias se reflejan en nuestra vida presente y futura. Según Buda, el karma se refiere a las acciones que realizamos a través de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Estas acciones pueden ser positivas o negativas y tienen efectos en nuestra vida presente y futura. Buda enseñó que el karma no es un castigo, sino simplemente una ley natural que rige la causa y el efecto. Las acciones positivas generan efectos positivos, mientras que las acciones negativas generan efectos negativos. Por lo tanto, para vivir una vida plena y satisfactoria, es necesario tomar acciones positivas y evitar las negativas. Además, Buda también enseñó que el karma puede ser modificado a través de nuestras acciones presentes. Si cultivamos acciones positivas, podemos mejorar nuestra vida presente y futura. Por lo tanto, la práctica espiritual y la mejora personal son fundamentales para mejorar nuestro karma y lograr la liberación del sufrimiento. Para Buda, la ley del karma es una ley natural que rige la causa y el efecto. Nuestras acciones presentes tienen un impacto en nuestra vida presente y futura. Por lo tanto, es importante cultivar acciones positivas y evitar las negativas para lograr la felicidad y la liberación del sufrimiento. El despertar espiritual, también conocido como iluminación, es un concepto central en la enseñanza de Buda. En la perspectiva de Buda, el despertar espiritual es el estado de realización y comprensión de la verdadera naturaleza de la existencia. Según Buda, el despertar espiritual es alcanzable por cualquier persona, independientemente de su origen o estatus social. Para lograrlo, es necesario seguir el camino del Dharma, que incluye la práctica de la atención plena, la meditación y la compasión. El despertar espiritual implica la comprensión de la naturaleza transitoria de las cosas, así como la ausencia de un yo permanente e independiente. También implica la realización de la interconexión entre todos los seres y la comprensión de que todas las cosas están interrelacionadas. La realización del despertar espiritual se traduce en una vida de paz interior, compasión y sabiduría. La persona que alcanza el despertar espiritual ve el mundo con una perspectiva diferente, libre del sufrimiento y las limitaciones de la ignorancia y el apego. El despertar espiritual según la perspectiva de Buda es la realización y comprensión de la verdadera naturaleza de la existencia. Para alcanzarlo, es necesario seguir el camino del Dharma y practicar la atención plena, la meditación y la compasión. El despertar espiritual se traduce en una vida de paz interior, compasión y sabiduría.